El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que nos ven por este medio, Canal C, en diferentes regiones del país y que durante 4 lustros han sido algunos antiguos y ahora nuevos seguidores del programa Conversando con Luis Hermes. Hoy tengo el grato honor de estar acompañado con el doctor Alberto Ramos Gárvira, doctor en política, profesor de la Universidad de Pregrado y Posgrado en Asuntos Políticos, y el tema que hemos resuelto tratar por la importancia que tiene en la nación e internacionalmente, tiene que ver con la elección de la fiscal general de la nación y las disputas que se han generado alrededor de esta elección, pero particular y concretamente el punto de análisis que sirve como meollo a esta situación es lo que ocurrió en el día 8 de febrero, cuando la Corte se reunía para tomar una de las intenciones o votaciones o elecciones de las 3 ternadas por el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Muy buenas noches, doctor Alberto Ramos. Gracias por estar aquí en este programa. Con mucho gusto asistí porque ha sido pues mi otra sede de deliberaciones, este canal y el programa Conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para este tema tan crucial, tan importante, tan vital, que debe analizarse desde lo jurídico, lo político, lo sociológico y lo comparativo, o sea, comparar con otros hechos de presidencias donde ha sido combatido por las derechas y por los opositores para desestabilizar a un presidente, como en el caso de Perú, Pedro Castillo, y otros de América Latina. En Brasil también ha ocurrido, ocurrió también. Y porque encontramos que es de palpitante actualidad y la situación que se está dando en el país muy delicada, que hay que tener sindéresis en lo que está ocurriendo y hay que analizar con cabeza fría si queremos que el país avance o si lo que queremos es polemizar y crear una situación muy conflictiva en el quehacer de la nación. Vamos a mirar justamente el meollo de la situación y veremos las marchas que se suscitaron tanto en Cali, en Medellín, pero fundamentalmente en Cali y Bogotá, que es lo que nos interesa y todo lo que estuvo ocurriendo en el país. Miremos las marchas en Cali, para que nos demos cuenta que la gente marchó en paz en Cali. Allí podríamos empezar a decir que en nuestro departamento y en nuestra ciudad distrital la situación guardó compostura. En Bogotá, pues también más o menos guardó compostura, pero en la gente que estuvo en la fiscalía, eso es Cali, pero los que estuvieron en la
en la parte de la Corte Suprema de Justicia sí se presentaron situaciones como estas. Afortunadamente no hubo muerto, no hubo herido, pero sí algunas personas estuvieron con ganas de abrir la puerta. Saboteadores. Saboteadores. Como vamos a Saboteadores. Abrir la puerta de la parte por donde salen los carros de la Fiscalía, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener en cuenta que hay un antecedente, recuerden que ahí también vivimos hace mucho tiempo en la situación de la toma del Palacio de Justicia. Entonces se le quedan una de esas frases. Es posible que los jóvenes no entiendan tanto porque eso fue en el año 1985. Para esa época los que hoy ya tienen 35 años, 40 eran unos muchachitos y esos son los que están mandando en el país. Pero fue una cosa horrible, muy complicada. Entonces no queremos que una situación se nos salga de madre, porque uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no sabe cómo van a terminar. Sí, doctor. Sobre todo, estas imágenes que acabamos de ver son las de los saboteadores. Sí. Pero lo vamos a analizar más adelante, es decir, cómo todo el día la manifestación fue pacífica. Y irrumpieron 5 personas con mascarillas, cachuchas, y la misma gente cuando comenzaron a mover las rejas, decían no. la gente decía no violencia, yo quisiera que, sin violencia. Yo quisiera que allá en el RTV nos pusieran, el BTR nos pusieran con volumen esa parte. Entonces, de la Corte Suprema de Justicia para que escuchen cómo la gente gritaba no con violencia. ¿Usted se la entregó a Edison? Sí, yo se la entregué a Edison. Ah, bueno, porque yo también le entregué uno parecido. Miremos entonces. Que nos ponga esa parte. Edison, esa parte. Para que la gente oiga el audio. Mirarlo en contexto del minuto 9 al minuto 14. Yo lo seleccioné, vamos a ver si nos sale mejor, porque aquí ya la hemos visto. Secuestrados, que un golpe como nunca antes, un asedio fue una frase a la Corte. Cuéntanos, ¿cuál es tu impresión como socióloga también que eres con los hechos que viste en terreno ahí? Adelante, Sandra. Así es, Holman y televidentes, muy buenas noches. Bueno, ¿qué hay que contarles? Lo primero es que sorprende demasiado para quienes estuvimos prácticamente a 3 metros del ingreso a la Corte Suprema de Justicia, que se haya generado esta narrativa en los medios de comunicación. Estábamos con un compañero periodista de RTBC y un camarógrafo en su momento haciendo cubrimiento a la movilización pacífica de la gente. En ese momento precisamente habíamos acabado de grabar un material y estábamos enviando el material al canal. Hubo un poco de movimiento de personas y ingresaron 5 sujetos, como se puede corroborar en el video. No es los manifestantes, no son los miles de manifestantes que intentaron agredir la Corte, no, 5 sujetos que en cuestión de segundos entraron a la puerta de la Corte Suprema, pero fue la gente quien les dijo no a la violencia. La gente prácticamente los arrinconó. Ellos lograron estar alrededor, como también se verifican en los videos, como 5, 10 segundos tratando de forzar las puertas, 10 segundos, salen y la gente se queda manifestando y rechazando la violencia. Sí, entonces, digamos, lo que yo insisto es que me sorprendió, en su momento no tuvimos el espacio de ver redes sociales ni nada, estábamos haciendo el cubrimiento, pero luego de prácticamente una hora, cuando empezamos a ver las redes y los medios, digamos, ya empezaron a titular, es que los manifestantes enviados por Gustavo Petro intentaron violentar la Corte Suprema de Justicia. Y hay 2 cosas, ¿no? Lo primero es que definitivamente esa narrativa es falsa. No son los manifestantes, sino 5 personas que además no estaban antes en la movilización, sino que ingresaron, digamos que a último minuto para tratar de forzar la entrada, y fue la gente, fue la movilización quien protegió el ingreso de la Corte e hizo un llamado a la paz. Lo segundo, y me parece muy, digamos que molesto, y seguramente retrataremos lo que mucha gente lo ha expresado también mediante redes sociales, y es que señalan los que envió Gustavo Petro. Aquí no hay gente enviada, la gente tomó la decisión.
porque estamos restándole ese carácter de sujetos políticos a la ciudadanía. Estamos diciendo, Gustavo Petro envió a los manifestantes. No, no son enviados. Son personas indignadas y personas que están ejerciendo su derecho constitucional a la movilización. Le voy a pedir al máster si tenemos la nota precisamente que hizo Sandra Chindoy sobre estos hechos que ella está relatando. Movilización pacífica y sin violencia fue la consigna de los miles de manifestantes que se convocaron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá para defender la democracia y para rechazar el aplazamiento en la elección de la nueva fiscal general de la Nación. No obstante, algunos medios de comunicación ligeramente generaron titulares y señalaron a los manifestantes de intentar ingresar forzosamente al Palacio de Justicia. Sin embargo, las cámaras registraron una situación distinta, pues fueron los manifestantes quienes de manera contundente confrontaron a 5 ciudadanos que intentaron entrar al edificio. Al respecto, también el presidente de la República, Gustavo Petro, se manifestó indicando que en su gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Así también solicitó investigar a las personas que fueron enviadas para bloquear... Alberto, que eran saboteadores. Y estamos escuchando precisamente la voz de Sandra Chindoy, quien estuvo allí y quien está certificando qué fue lo que ocurrió, porque ella estuvo allí al lado de la puerta, obviamente cumpliendo con el periodismo como debe ser, objetivo y serio, no subjetivo, sino bien objetivo de saber lo que estaba pasando en ese momento. Y por eso nosotros consideramos de que posteriormente el presidente Petro habló y expresaba que allí no se había presentado muerte, ni violencia, ni nada, sino que un derecho a la huelga pacífica, y por supuesto las huelgas tienen esa desventaja, que en ocasiones aparecen saboteadores y pueden dañar el derecho a la huelga que está protegido constitucionalmente. Sí. Podríamos entonces, Edison, suprimir la repetición de esa imagen que duró 10 segundos y que es la que permitió crear una narrativa de que iban a secuestrar a los magistrados de la Corte, cuando esto fue un saboteo, porque todo el día los registros de otras imágenes fue totalmente pacífico. Ahora, como lo estaba explicando Luis Hermes Ruiz, en efecto, la movilización se dio para exigirle, pedirle, y sí, digámoslo, presionar a la Corte para que elija fiscal general de la Nación. Es que ese es un mandato constitucional, que el periodo se vence y hay que reemplazar a la fiscal. Hay que reemplazar al fiscal, y en este caso va a ser por una fiscal, porque la terna está compuesta por mujeres. Sí, el artículo 249, Alberto, de la Constitución Nacional, de esta del 91, dice específicamente que la Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general de la Nación, los fiscales delegados y todas aquellas personas que constituyen y forman parte de la Fiscalía General de la Nación, y que además el fiscal será electo para un periodo de 4 años y no podrá ser reelecto. Pero en eso es específico, cuando más adelante se manifiesta que el fiscal general será elegido de terna que presente el presidente de la República. Aquí se pueden dar 2 situaciones, y yo comparto una situación. Quiere decir que la Fiscalía, y termina el artículo diciendo que la Fiscalía pertenece al Poder Judicial, forma parte del Poder Judicial. Quiere decir que la función de la Fiscalía, aunque es ternado por el presidente de la República y nombrado en una elección por la Corte Suprema de Justicia, tiene una función judicial de investigador para guardar el orden
en el país en lo referente a las situaciones penales. Pero también tiene una función, y eso lo dice otra persona que está de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ella, tiene una función administrativa cuando elige. Porque es que no es función, y así lo considera creo el artículo 179 de la Constitución, no es función propia de la rama jurisdiccional elegir y designar o nombrar. Esa es función del Ejecutivo, quien nombra. Pero cuando la Corte Suprema de Justicia nombra a una persona, tiene una función administrativa. Pero también dice que la Corte debe elegir de la terna que envía el presidente. Y dentro de los mecanismos está que la Corte debe hacer saber si la terna cumple o no cumple con los requisitos que se exigen, que son las mismas calidades que debe tener para ser magistrado de la misma Corte. Si esos ternados cumplen o no cumplen con las condiciones para ser magistrados de la nación. Y creo que ahí te referías que nos ayude Edison en colocar cuáles son las ternadas que el presidente presentó. Podemos colocar la imagen de las 3 ternadas, que son Amelia Pérez, Señor. para que queden fijas en el croma, Edison. Entonces nos quede colocar fija. las 3 ternadas, Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago, para que queden fijas las 3 Son ellas imágenes. 3 con excelentes calidades. Y la Corte le comunicó al presidente que la terna estaba bien y que las señoras cumplían los requisitos, tanto Ángela María como Amelia como Amparo, que cumplían los requisitos para poder ser cualquiera de ellas magistrada de la Corte. Pienso que la Corte está en la obligación, si ya aceptó la terna, de elegir de la terna, porque eso es lo que dice la norma. La Corte elegirá de la terna que presente el presidente de la República. Ahora bien, si no están las condiciones y la Corte no lo acepta, cosa que no se ha presentado, se presentó alguna vez, inclusive cuando le dijeron al presidente Uribe, hombre, esta persona X o Y persona Quitémoslo. no cumple, Es la otra foto. no cumple las condiciones, esta terna no cumple las condiciones para ser presidente de la República, y ahí se demoraron mucho tiempo. Es distinto a cuando las personas, la misma Corte ha dicho que cumplen, y no puede ser posible que en la primera reunión que hicieron en diciembre del 2023, cuando el presidente ya había presentado hacía mucho tiempo la terna, en la primera reunión que hicieron el 7 de diciembre, salieron 10 votos en blanco, entonces no eligieron. Después vino la que se hizo ahora en febrero, el 8, y resulta que hicieron 2 rondas, y en la primera ronda 10 votos en blanco, en la segunda ronda 11 votos en blanco. De los 23 magistrados que hay, de 25 que debieran haber, hay 23 magistrados. Quiere decir que, como eso es por mayoría absoluta, quiere decir que lo que fijaron es que se necesitan 16 votos votando por la que quieran escoger para reafirmar que llega a ser la fiscal, en este caso, general de la Nación. Y va a ser muy difícil porque están divididos y ya llevan 2 votaciones, y además le quiero contar, la próxima sala será el 22, y seguramente el 22, quién sabe si hagan sala o no hagan sala. Para el 22 de febrero ya van 10 días con la doctora Mancera, que es la vicefiscal, o era la vicefiscal, que ahora pasa a ser fiscal, 10 días que tiene allí
la Corte electa prácticamente por culpa de la Corte a un fiscal. Póngale cuidado a esto, doctor, porque la Corte es que tiene ahí el fiscal. Tiene en este momento, no lo tiene el presidente, lo tiene la Corte, porque no hay de los candidatos que el presidente presentó no se ha elegido, porque la Corte está diciendo ninguno de los que tengo aquí. Y seguramente, si no eligen el 22 de febrero, pasará a marzo, que estamos en Semana Santa, quiere decir que no va a haber posibilidad de sala, y pasará a abril. Oiga bien, llegará a abril, y es posible que tengamos dificultades también. Entonces quiere decir que esta función, que es netamente administrativa, porque la función de la Fiscalía en sí, tal como lo manda la Constitución, es investigación de los casos penales, pero excepcionalmente tiene la elección del fiscal general de la Nación. Entonces es un acto administrativo. Bueno, entonces déjeme rebobinar lo que hemos dicho, porque de pronto para mucha gente puede haber alguna confusión, ¿sí? Primero, la terna que mostró nuestro técnico en cabina, Edinson Yantén, fue la primera terna. Esa terna el presidente la cambió. Cambió una persona. Si la Entonces cambió coloquemos la nueva terna. la terna última. Coloquemos la nueva terna, Edinson, por favor, que es la foto de las tres señoras donde no está la Cerón, porque la señora Cerón fue objetada, se le hicieron muchas críticas y él La retiró. La retiró. Entonces miren que allí la Corte, que era una de las partes que usted explicaba, ¿sí? La Corte ya estudió las hojas de vida y aprobó la nueva terna, por lo tanto tiene que elegir sobre una de ellas, porque no pueden pasar 4 meses y pico como los que han pasado con la nueva terna que fue corregida sin que elija, y ya van 2 sesiones con el voto en blanco. Entonces, lo de rebobinar es lo siguiente. Cuando usted habla de la función administrativa de elegir, que no es la principal, pero es una función, la Corte pasa a escoger, a seleccionar, a elegir de terna que da el presidente de la República. Y esa es una función administrativa. Y la función administrativa no está amparada ni por el secreto, ni por la autonomía judicial, ni por toda la autonomía que tienen ellos para deliberar cuando se trata de sentencias y de fallos de fondo, que son los que la Corte emite después de todas las instancias que por las cuales se discurre. Entonces aquí no se puede, sobre pretexto de la autonomía, sino que es una función administrativa, no puede elegir, porque ya el mandato o el tiempo o el periodo del señor fiscal Barbosa se vence el 12 de febrero y hay que elegir para un nuevo periodo de 4 años y no dejar este vacío o este interregno y estas dudas en medio de las críticas que hay sobre si no se elige, quien se encargaría sería la vicefiscal, que vendría a ser un manejo en cuerpo ajeno del mismo fiscal que está enfrentando al presidente como si fuera un jefe político. Sí. Fue un papel que no desempeñó durante el tiempo del señor Iván Duque, sino que desempeñó el papel de fiscal y de un fiscal que toleró muchas cosas porque no investigó lo suficiente, que es la otra crítica que a él se le hace, como lo ha demostrado Daniel Coronel y todos los que han, como la revista Raya, demostrado que no hubo investigaciones suficientes. Bueno, y lo otro que quería decir, bueno, el señor Elvis, ¿sí?, un comentarista que en las redes está circulando un video, dice que en la función administrativa no puede eludir la responsabilidad la Corte amparándose en ninguna potestad o autonomía judicial y que ese voto en blanco es un sofisma para
permitir que continúe la administración de Barbosa a través de la señora Marta Mancera. Claro. El voto en blanco, que usted lo explicó ahora en las rondas que han hecho, gana. Y eso es una forma de no elegir. ¿Cómo es que de 3 personas, 23 magistrados, que tienen que obtenerse un número de 16 para elegir, no puedan elegir a una de las 3 y gane el voto en blanco? Ayer fueron 11 votos en blanco. Por eso, Y los otros los repartieron. Por eso, pero es que además ellos le mandaron la carta diciendo que aceptaban la terna. Si aceptan la terna es porque cumplen la obligatoriedad tal como manda la Constitución. Y esta no es una función de in situ de ellos propios, porque la función de ellos es administrar justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Ellos hacen eso. Y este otro es excepcional. Es una cuestión administrativa y pueden estar, y hay una teoría del doctor Ney Rojas, que también es constitucionalista y administrativista, y él dice, si ese es un acto administrativo, si ellos están retardando la acción, y en el artículo 6º de la Constitución se dice que las personas son responsables por sus actos, pero además los funcionarios públicos lo son por acción o por omisión. Y si los señores están omitiendo y votando en blanco, ¿por qué pueden votar en blanco? Yo creo que esa cosa tiene que terminarse, porque es que cuando se acepta la terna es porque tienen las condiciones. Hay que votar por alguno de ellos. Y pienso que allí hay que hacer una revisión en la Corte Suprema. Ya esto se ha vuelto consuetudinario. Mire, en el caso de Vivian Morales, se demoraron 16 meses para elegir. Y hicieron 19 votaciones en el caso de Vivian Morales. En el caso de Eduardo Montealegre, se demoraron 3 semanas y 11 intenciones, o sea, 11 votaciones, se encerraron prácticamente. Aquí hay que hacer como hacen cuando van a elegir al Papa, se encierra y no tiene que salir hasta que no elijan. En el caso de Néstor Humberto, el mal recordado, Néstor Humberto Martínez, se demoraron 4 meses y 4 intenciones para volverlo fiscal general de la Nación. Y en el caso de Francisco Barbosa, se demoraron 8 meses y 5 intenciones para poder nombrarlo. Ahora bien, para reemplazar a Barbosa, que deje el cargo el lunes, pues hasta ahora ya van 3 intenciones y no han podido elegir, lo que indica que la no muy recordada para mucha gente, Marta Mancera, que es la vicefiscal, tendrá que quedar encargada como fiscal. Y yo no creo que sea de buena presentación que la Fiscalía General de la Nación, que tiene una gran investidura, que está aforada, que además representa la investigación de la nación, esté en un contrapunteo con el jefe del Ejecutivo. Y además en una forma muy descarada, muy seria, que todo el mundo se está dando cuenta de lo que está pasando en el país, el investigador de la nación enfrentado con el Poder Ejecutivo, que representa el presidente de la República y que además representa a la nación. Yo no entiendo, esto es muy delicado. El país puede estar rayando en una situación conflictiva que de no tratar de buscar mecanismos que inclusive la misma iglesia está tratando de ayudar en esto. Ya el padre, el monseñor Luis José Rueda, creo, ha pedido, que está listo a terciar en esta situación que está yendo el país, porque quiere decir que se está viendo pasos gigantes de lo que puede ocurrir, y ya se habla del golpe blando, y ya se habla de que están cotando las instituciones constitucionales, y ya vemos que la Organización de los Estados Americanos con Luisa Almagro se está metiendo en esta situación, de tal manera de que yo sí le tengo que rogar de aquí
a todas las personas que tienen responsabilidad con el Estado que asuman el papel protagónico que les corresponde en este momento histórico del país, porque la suerte es muy conflictiva por donde vamos trasegando. El país no puede seguir trasegando en esa dirección con la responsabilidad que cada uno de los que dirigen y tienen representación tanto por sus grandes inversiones en el comercio, en la industria, en el desarrollo del país, como quienes tienen responsabilidad en cuanto a la conducción del Estado. Sí, es muy grave el choque institucional promovido directamente por el señor Barbosa, quien enfiló todas las cargas que hacen parte de la técnica de lawfare, o sea, mover lo judicial para políticamente afectar al gobernante, se llegue a situaciones de confrontación o de irascibilidad y de polarización, más de lo que Colombia ha tenido después del plebiscito de octubre de 2016. Es que desde ese momento Colombia sigue polarizada. ¿Sí? Sí. Votó la gente en contra de la paz. Esa fue la visión de los extranjeros. ¿Sí? En ese país votaron contra la paz porque ganó el no. Bueno, entonces, esta sí es la terna que podemos ahora dejar en una foto fija en el croma, la de las tres señoras donde no está la candidata Cerón. De esta manera, Luis Hermes, yo quisiera señalar que el lawfare, ¿sí?, se ha practicado como golpe blando. Digamos que lo que Sergio Moro, como juez en Brasil, le hizo a Lula ¿Fue un golpe blando? fue un golpe blando porque ya se probó en el proceso Lava Jato Sí. que él no había cometido actos de corrupción, ahora que es presidente otra vez. Pero en el 2018 permitió que ganara Bolsonaro, un juez que luego se volvió ministro de Justicia. Apenas ganó Bolsonaro, lo nombró ministro de Lo Justicia. nombró ministro de Justicia. Bueno, entonces, lo de Pedro Castillo también judicializaron a la familia y la esposa de él, una campesina, También, pobrecita. resultó ser el cerebro de la corrupción más grande en el Perú. O sea, le inventaron todos los delitos Sí, a la señora de Pedro Castillo y al mismo Pedro Castillo. Estas sí son las tres candidatas actuales. Bueno, o sea, Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago. Un lawfare. En el mismo Brasil, a Dilma Rousseff en el 2016, También. estando en la segunda presidencia, También. la defenestraron, o sea, la sacaron del poder, y quien urdió parte de toda esa maquinación fue Michel Temer, que era el vicepresidente y quedó de presidente, Sí. y la señora perdió el poder. A Fernando Lugo, presidente del Paraguay, le hicieron la técnica del lawfare, un obispo honesto, y le hicieron crecer un escándalo por un asunto de tierras, de un reparto o una entrega de tierra a campesinos. En España tumbaron prácticamente al jefe del partido Podemos, ¿sí? Sí. Lo afectaron de su dirección política y ya eso se dividió entre Sumar más Madrid, o sea, dos grupos, y Pablo Iglesias perdió su prestigio, ya lo ha recuperado porque la investigación se llevó a cabo contra los periodistas de La Sexta, se llama así, un noticiero llamado La Sexta que dirige Antonio García Ferrara. Y salió limpio, pero luego de que perdió su prestigio y no pudo ganar las elecciones de la entidad autonómica de Madrid frente a la señora Ayuso, porque dijeron que había sido financiado por los iraníes y por los venezolanos
y que había cometido una serie de delitos y no cometió ningún delito. Ese es el lawfare. Entonces, golpe blando quiere decir que poco a poco se desestabiliza y se golpea al mandatario. Cuando los golpes duros, que son los tradicionales de los años 70 y 80 en América Latina, el golpe era de facto, o sea, militares como hizo Pinochet contra Allende, inclusive bombardeando el palacio y asesinando al presidente. O golpes de Estado con movilización de tropas, o golpes palaciegos sin movilización de tropas, pero todas las Fuerzas Armadas Unidas yendo al palacio, desinvistiendo al mandatario, quitándole la banda presidencial y colocando un militar. Eso se llama golpe palaciego, o sea, dado en palacio, dentro de palacio. Son golpes duros. El golpe blando es una técnica cuando no tienen la suficiente capacidad electoral, porque han perdido las elecciones, por eso no están en el poder, pero quieren regresar a él a través de ese tipo de desestabilización. Y eso es lo que está viviendo Colombia, ¿sí? Ahora, el comportamiento de la Corte Suprema de Justicia por el origen político de los magistrados parecería ser una coalición multipartidista, o sea, la Corte comportándose para la elección, no estoy hablando del comportamiento de las sentencias y las investigaciones, pero para la elección parece una coalición multipartidista de derechas para no elegir a la fiscal que les corresponde. Eso es una forma, digamos, muy hábil, pero ya están al descubierto, porque como Ernei Rojas, que usted lo mencionó, me parece muy buen artículo el que escribió, el voto en blanco no cabe, porque el voto en blanco, también Angélica Monsalve lo ha explicado, el voto en blanco es para votar en contra de alguien. Y esa cosa de voto en Entonces contra la de gente terna. vota en blanco y no elige a nadie, pero el voto en blanco tiene la posibilidad de ganar y que se vuelva a conformar toda una elección con nuevos candidatos. Pero aquí, ya como usted lo explicó, si los magistrados mismos aceptaron las hojas de vida, el voto en blanco no procede porque reúnen las condiciones. Claro. Y ya fue vetada la señora Cerón y hay una nueva terna. Entonces es un fenómeno de distracción. En cuanto a vetación, sí se presentó en alguna ocasión en el caso de Álvaro Uribe, cuando Álvaro Uribe era presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, ante la terna que mandó Álvaro Uribe, compuesta por Virginia Uribe, Camilo Ospina y Juan Ángel Palacios, la Corte dijo, esta terna no cumple los requisitos, pero no lo mandó, se le hizo saber que no cumplía. Y el presidente mandó otra terna y se demoraron una eternidad allí y estuvo, si mal no recuerdo, ¿cómo es que se llama? Diago. Mendoza Diago estuvo como un año y 5 meses. Un año y casi 5 meses, un año 4 meses y unos días. Entonces, ¿quién no legalmente se presentó de los candidatos del presidente? No, fue la Corte Suprema de Justicia y esa facultad no la tiene la Corte Suprema de Justicia. Lo que le dice el artículo 249 de la Constitución es que la Corte Suprema elegirá de terna que presente el presidente de la República. Y si esa terna, además de que la norma dice solamente que presente, terna que presente el presidente, si esa terna la presentó el presidente y esa terna fue aceptada, y Ernei tiene esa teoría, Ernei Rojas, y yo la acepto, que pueden estar prevaricando los señores magistrados. ¿Por qué razón? Porque es que tienen que elegir. Cuando ellos no eligen, están faltando al... Claro, porque el prevaricato se comete por acción o por omisión. Ellos están y al omitiendo omitir, elegir, votar que es una función, de ellos, entonces están cometiendo un delito. Y es un acto administrativo que tienen que hacer allí, ustedes están cometiendo un delito. Y yo pienso que esta cosa hay que revisarla bien y allí tiene que intervenir también la Corte Constitucional, porque estos señores están fallando en eso. Ahora, es muy claro. Angélica Monsalve, la fiscal de Hierro, dice que el voto en blanco, comparativamente, cuando se utiliza en elecciones populares, y esta no es una elección popular, sino de corporación, o sea, de 23 personas, el voto en blanco sí opera porque sirve para
indicar que la gente está descontenta con todos los candidatos, o para tratar de ganar para que se recompongan las listas y se presenten otras personas, o para sancionar a los que el pueblo no quiere. Pero aquí, como es una votación cerrada y ya está aprobado que tienen las mismas calidades de los magistrados, como usted lo explicó, entonces hay que elegir. Ahora, yo quisiera explicar algo que se nos quedó, o se me quedó. Y espérate para que sigas allí. Fíjate, yo dije que el 22 hay sala, ¿no? Sí. Después viene Semana Santa. Entonces la próxima sala será en abril. Pero en abril ya se han ido 6. Se van a ir, en estos días se van 6 magistrados. Y cuando se vayan 6 de esos 23 magistrados. No hay sala plena. No hay sala. Y entonces lo primero que tienen que hacer antes de entrar a sala plena para elegir es surtir los 6 magistrados que faltan. ¿Se y ahí pueden pasar 8 meses más? Y entonces ¿quién en el fondo, quién está poniendo el fiscal general de la Nación? ¿El presidente de la República? No. ¿No? Lo está poniendo la Corte Suprema de Justicia. Y esa no es función de ellos. Allí hay la misma Corte con las trancas lo coloca y no es función de ellos. Exactamente. Eso es acción, porque están colocándolo ahí. Exacto. Entonces devolvámonos, porque el pueblo, el 8 de febrero, salió a pedir que elijan. Y salió en todo el país a las fiscalías rechazando lo que está haciendo la fiscalía. Y en Bogotá a la Corte Suprema de Justicia y otra parte salió hacia la fiscalía. Porque es una manifestación, o sea, artículo 37 de la Constitución, donde la gente se expresa, ¿sí? Porque es un derecho humano. El derecho a expresar. Y es la forma de manifestarse, el derecho se llama así, manifestación, sí. O sea, expresarse, pronunciarse colectivamente, porque una sola persona que vaya con una banderita ante la fiscalía a decir que no pelee con el presidente y otros vayan a la corte, elijan por favor 2 personas o uno solo, nadie les para bola. Pero la multitud, que es el constituyente primario, cuando se expresa, es un registro de que hay un malestar. Por eso la orden era manifestación pacífica, y fue pacífica, pero entraron los saboteadores para crearle nubarrones a esto. Pero ¿por qué se expresa la población? Porque la población, así como vota, y votaron por un presidente, así como acude a todas las elecciones y otorga el mandato a alcaldes y gobernadores, etcétera, etcétera, también ejerce un control social, expresándose que un poder constituido, que es la Corte Suprema de Justicia, no está cumpliendo. Y como no hay forma de sacarlos, porque no existe un mecanismo inmediato para decir revocado el mandato de la Corte, no existe, porque ellos pueden ser procesados también a su vez, pero por un organismo competente. Son aforados. Y son aforados y están ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Entonces la gente se expresa señalando que no están cumpliendo con la función, porque el constituyente primario, que es el pueblo, también entonces no encuentra otra forma de expresarse, indicando que un poder constituido no cumple y que por lo tanto está desestabilizando y se rompe el orden constitucional. Y allí cabe precisamente esto que voy a decir. Fíjese usted, ¿para qué están los jueces y el fiscal general de la Nación? Son los entes de la justicia. Y la función primaria de ellos es aplicar la justicia en nombre de la República de Colombia, es decir, salvaguardar a la República de Colombia. Y ejercen en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, es decir, la Constitución y la ley aplican la justicia. Quiere decir que en este acto administrativo que ellos tienen que hacer, que tienen que elegir, el pueblo como soberano que es, puede reunirse y puede reclamar. Entonces, cuando a ellos no los están cootando, no les están impidiendo que apliquen justicia, lo que se le está diciendo al pueblo es que nombren a quien deben nombrar por mandato de la Constitución. Y entonces en esta segunda parte quisiéramos que veamos esto que nos va a presentar el doctor allá en el BTR, el doctor Yantén, el doctor Edinson. Miremos y verán, para que pasemos a esta segunda parte.
se nos se nos quedó el hombre en el BTR y no nos está dando juego para empezar esta segunda parte de esta conversación. Vamos a empezar la segunda parte de la conversación. Petro estaba reunido en Cartagena con los gobernadores y allá estuvo hablando sobre la situación que se había presentado. Entonces veamos ese video es muy importante. Desde Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Aseguró que la persecución se debe a la presentación de una terna de mujeres decentes dispuestas a luchar contra la impunidad, Vilma. Juan Carlos, el jefe de Estado aseguró que medios de comunicación y dirigentes políticos distorsionaron lo sucedido ayer en el Palacio de Justicia porque los magistrados no tuvieron restricciones o dificultades para movilizarse y salieron de la sede del Alto Tribunal en sus vehículos. El jefe de Estado aseguró que presentó una terna de mujeres aspirantes al cargo de fiscal general de la Nación porque piensa que están en la capacidad de acceder a un puesto de tal nivel. Presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo, un mensaje diferente al pasado, y que a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y por tanto de luchar contra la impunidad. Todas las tres mujeres. ¿Por qué? Porque me parece que la mujer debe acceder a los mayores puestos del poder. Eso ha desatado una tormenta. No creí que eso sucediera en Colombia, pero una tormenta terrible. Un sector de la sociedad que... El presidente de la República, pues obviamente ante esta circunstancia, era lo que estábamos hablando detrás de cámara hace un rato. Él siente que lo atacan por todas partes y él trata de defenderse. Pienso que, de todas maneras, es un concepto muy personal, muy mío. El presidente también tiene que guardar la compostura de vida, pero es que no lo dejan respirar, porque lo atacan por todas partes, sobre cómo manejar el país. Un acoso. Ese acoso lo tiene a él tratando de protegerse porque él cree que vaya a pasar alguna cosa parecida a lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Perú y lo que ha pasado en varios países. Entonces, ¿qué era lo que tú estabas explicando? No sé si eso es parte de lo que nosotros tenemos y por eso nosotros creemos que el país tiene que entrar a bajar. Todos tenemos que entrar. Y que no solamente son los partidos políticos en oposición que estuvieron con él en coalición, al principio del gobierno eran petristas. Sí. La U, los liberales y conservadores, sí. Y ahora están radicalizados con la extrema derecha, con el centro democrático. Pero no solamente son los jueces que se comportan por momentos como un partido, digamos los de la Corte Suprema de Justicia, están actuando como si fuera un brazo de un partido político. Los medios de comunicación se vuelven como un partido político, los medios de comunicación. Entonces, más los partidos, entonces son tres bloques de partidos. Y los medios, no solamente los medios de comunicación, sino también los productores de comida, las empresas, los empresarios, todos. Entonces él siente que todo el mundo lo ataca. Exacto. A ver, yo quisiera, si Edison nos ayuda, mostrar al presidente de la Corte Suprema de Justicia actual, Gerson Chaverra. Sí, Gerson. Voy allí digitar tenemos Gerson allí, Chaverra, que ayer se pronunció. Sí. Y dijo, no hemos podido llegar a ningún acuerdo, la votación fue tranquila, pero no hubo un resultado, vamos para el 22 de febrero. Este es el presidente. Pero resulta que este presidente sale a leer. Es que es lo que a mí me molesta. O sea, si tiene la convicción de lo que va a decir en una cosa tan sencilla que la vivió en unas horas de la votación dentro de la Corte, donde nadie los secuestró, que fue el otro relato que montaron,
¿Por qué no lo dice espontáneamente? Es decir, ¿por qué tiene que leer? Porque se lo hicieron o porque está preparado lo mismo que César Gaviria. A mí me molesta lo que hizo César Gaviria en la noche del 8 de febrero. Salió a leer y a insultar y a decir que eran actos criminales a los que estaban y que eso ha parecido a lo del Palacio de Justicia. Entonces, con esas enormidades, ¿cómo no van a polarizar y a incendiar la República? O sea, ¿cómo la gente, antes la gente se ha comportado bien? Porque están atizando los ánimos. Y también leyendo a César Gaviria, que fue presidente, que tiene que leer algo que si tiene convicción, uno lo dice como lo estamos hablando nosotros aquí. ¿Por qué no pueden decir las cosas? Porque las preparan. Y en la lectura de Gaviria se ve que se equivoca o trastabillar, se llama enredarse en la lectura, porque alguien le colocó la palabra que él seguramente tampoco iba a utilizar, pero salió diciéndolo, inculpando al presidente de actos criminales, cuando allí no hay ningún acto criminal porque él está presentando una terna que constitucionalmente tiene la posibilidad de hacerlo. Esas cosas, y todos en el fondo amparando a la señora Mancera, donde ya hay unas pruebas que la señora está implicada en una información de fiscales en encubierto sobre el manejo del CTI en Buenaventura. Sí, tal vez si la señora no tuviera tantas situaciones conflictivas, yo creo que no habría tanto inconveniente. El inconveniente es por las situaciones que se han presentado con ella y que se conocen sobre lo de Buenaventura, encubrimiento de unos fiscales y toda esa cuestión. Entonces esto ya estamos cerrando, ya hemos llegado al final de este programa. Decirle, doctor, que esperemos cómo avanza la situación. Dios quiera que con la intermediación de la Iglesia, los señores del Estado, los opositores y el mismo gobierno entienda de que tenemos que entrar a buscarle una calma a esta situación para resolver el problema. Ahí está la doctora vicefiscal, mañana amanece como fiscal general de la Nación y el pueblo no quiere. Yo creo que la Corte está en la obligación de decidir nombrar a la fiscal general de la Nación y debe encerrarse y no debe salir hasta que no elija a la fiscal general de la Nación. Con esto quiero agradecerle, doctor Alberto Ramos, por haber compartido conmigo este espacio, decirle a las personas que vieron el programa que les agradezco mucho y si no saben dónde está su hijo, qué está haciendo, con quién se encuentra, empiezan a preocuparse, porque por no saber dónde están los muchachos se nos está perdiendo esta juventud. Los espero el próximo sábado para que sigamos conversando de temas de palpitante actualidad, de lo que está ocurriendo en el país y en el universo. Muy buenas noches y que Dios los bendiga.